Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos los televidentes de nuestro canal. Desde aquí ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co, del correo defensor@canal1.com.co. Aquí son bienvenidas todas sus sugerencias. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Recientemente llegaron las vacunas contra el COVID-19 a nuestro país y su arribo se anunció en los medios de comunicación con bombos y platillos, a veces de manera exagerada, como anotaron televidentes y expertos. Superada la sensación de la llegada de las primeras vacunas, nuestros televidentes se preguntan si esta forma de hacer televisión dejó de lado la información importante a cambio del espectáculo. Se pregunta, ¿estamos brindando información suficiente sobre aspectos contextuales de la vacuna y del proceso de vacunación? ¿O nos quedamos con las anécdotas, las puestas en escena y la información liviana de registro? Y sobre todo, siguen inquiriendo, ¿se está entregando información útil al ciudadano sobre sus dudas al respecto? Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana Beatriz Solís, experta en derechos de la información y en investigación de medios y defensora de la audiencia del Canal 14 en México. Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Muchísimo gusto de estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros Pedro Santander, docente y experto en comunicación social y periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo te va, Mario? Un gusto estar con ustedes. Un saludo desde Valparaíso, el sur del continente. También nos acompaña Consuelo Cepeda, periodista, investigadora y presentadora de la Defensoría del canal Colega RCN, al igual que Ignacio Gómez, periodista y subdirector del noticiero La Red Independiente. Tenemos listos nuestros invitados, listo nuestro panel, por eso les invito a que veamos primero qué dicen nuestros televidentes con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Yo creo que sí, yo creo que no solo los medios de comunicación, sino el gobierno se ha prestado para una publicidad exagerada con un tema que es eminentemente de salud. Y vacunar a la gente pues no debe ser un show, y entonces sí estoy en pleno desacuerdo con eso. Falta más información y pienso que sí hay que ayudar a que la gente entienda la importancia de la vacunación. Yo estoy ansiosa de vacunarme, pero me toca como en el grupo 5. Han hecho show, lógico, como ellos tienen que hacerlo porque están enseñados a eso, pero de todas maneras las vacunas están llegando y hay que hacérnoslas aplicar. Yo creo que no solo el show mediático, sino la falta de responsabilidad también con la ciudadanía, porque no es posible que un país como Colombia, que tenga tantos recursos, tengamos que llegar a una situación como esta. Muy bien, se paran en la crítica de manera muy firme los televidentes, mucho show, mucho espectáculo y de vacunas poco. ¿Ustedes vivieron una situación similar en México, Beatriz, o fue distinta? Sí, mira, evidentemente la cantidad de medios que tenemos en México da como para que se presenten escenarios múltiples con una multiplicidad de mensajes que no sé si necesariamente son aquellos que cada uno de los ciudadanos y de las audiencias están requiriendo en su momento. Hemos llamado acá una infodemia, por un lado, frente a la gran epidemia que vivimos. Sí hay mucha información, no sé si buena información en su totalidad, pero sí todos los días, a todas horas, hay información por un lado oficial y por el otro lado de cada uno de los canales de televisión y de las emisoras de radio, en sus espacios noticiosos o en sus espacios de opinión. Por lo tanto, hay una multiplicidad, lo cual está bien porque refleja cierta
pluralidad. Sin embargo, frente a una necesidad de información precisa, muy concreta, que satisfaga y tranquilice a la inquietud que tienen las audiencias, me parece que no, porque tampoco el escenario en general no contribuye mucho, porque también las redes que participan de permanente comunicación con los ciudadanos, también genera rumores, también genera información no precisa, genera precisamente el espectáculo. Entonces hay de todo, por lo tanto es una información, si bien mucha, no sé si lo suficientemente clara, precisa y ordenada como para precisamente dar la información que necesitamos y poder actuar en consecuencia. Hemos dicho en otros espacios de la Defensoría que si bien los gobiernos tienen derecho a hacer propaganda política siempre y cuando sea transparente y de cara a los ciudadanos, solo dejarla centrada en los actos de gobierno desdibuja a los ciudadanos y no le entrega información útil para un tema tan crucial como la vacunación. Le preguntamos a Ignacio Gómez su percepción sobre el cubrimiento hasta ahora de la llegada de la vacuna en Colombia. No hay posibilidades de hacer cubrimiento periodístico alguno cuando la información pública es nula. Es decir, en este momento en Colombia no se sabe cuántas vacunas hay, pero tampoco está abierto ni está claro la base de datos de los vacunados, pero tampoco está en una base de datos públicos los centros de vacunación ni la distribución de vacunas. Es decir, el periodismo no ha hecho nada más frente a las vacunas que atender los llamados de eventos de prensa del gobierno. Fotografías, tomas para cámaras de televisión, eso que llaman espectacularización los expertos. ¿Cómo ha estado la situación en Chile, Pedro? En Chile hemos tenido una discusión bien interesante que se ha dado en estos meses respecto a un concepto que se maneja que se llama la comunicación de riesgo, ¿no es cierto? La comunicación de riesgo es una comunicación oficial, gubernamental, en situaciones críticas, a veces catastróficas, y alguna de ellas puede ser la pandemia. En situación de comunicación de riesgo, tú tienes que ser muy hábil en comunicarte con la población a través de los medios de comunicación para educarla, para dar certidumbre, para dar confianza, para orientar y para justamente evitar tanto la fake news que muchas veces hoy circulan por las redes sociales, los rumores y la rumorología, y también para evitar desorientar. Estas son situaciones muy concretas donde la gran audiencia necesita orientación y certidumbre. Y ahí sin duda que los medios de comunicación pueden jugar un rol, deben jugar un rol importante, pero para eso la comunicación de riesgo que los gobiernos deben hacer tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y en Chile no ha estado a la altura de las circunstancias. Es decir, tal como decía Beatriz, en Chile el gobierno de Sebastián Piñera ha dado una serie de mensajes confusos, tremendamente confusos. Que hace que la ciudadanía al final le crea más a ciertos medios de comunicación que a la comunicación que emana del gobierno. Y eso es complicado en situaciones como una pandemia. Incorporamos a Consuelo Cepeda y le preguntamos si se puede hablar de una generalización del cubrimiento en televisión sobre la pandemia en relación con la crítica que hacen nuestros televidentes del show y del espectáculo. Consuelo. Nuestros televidentes alzan la mano para preguntar. Escuchemos. ¿Cómo desde los medios de comunicación se puede ver el tema de las vacunas contra el COVID-19 como un tema más informativo y menos mediático? Muy bien. Los medios trabajan con información, ¿verdad? Particularmente los medios periodísticos, que es un poco donde estamos parados hoy para mirar el cubrimiento en América Latina y en nuestro país. Pero hay una diferencia, Beatriz, entre fijarse en las vacunas, ¿no?, en el dispositivo, en lo específico, y otra en el proceso de vacunación. Los expertos en Colombia dicen lo importante es la vacunación, no las vacunas. ¿Tú qué piensas? Estoy de acuerdo, me parece que es importante, sobre todo cuando hay una proliferación de información contradictoria sobre las vacunas y porque también se ha bañado con una información un poco político-geográfica de
en lugar de tener el nombre del laboratorio de la vacuna, poner el país de donde viene. Entonces, ya se van tomando en consideración o estereotipando cierto tipo de características, no las de la vacuna, sino las del país de origen, en donde interviene, por supuesto, una ideología geopolítica, sobre todo que cuando menos en México estamos en un proceso electoral de los más grandes que ha habido, porque se han reunido una serie de cargos electorales y estamos en pleno proceso electoral. Entonces, lo que suma todavía aún más a esta muy multifacética, por decirlo de alguna manera de informar, en donde lo único que puede salir adelante es el ejercicio profesional del periodismo, de un periodismo bien informado, de un periodismo que investigue y que vaya a las fuentes originarias y que vaya a los especialistas. Que sí, tome en cuenta lo oficial y tome en cuenta lo que opine la gente, pero que por otro lado haga su propia investigación y nos informe sobre más características de la vacuna. Es importante, más que la propia vacuna y el país de origen de la vacuna, precisamente que todos podamos estar vacunados, pero también bien informados para poder tomar decisiones. Muy bien, Beatriz. Chile, Pedro, va muchísimo más adelantado en ese proceso de vacunación que Colombia. En Colombia el tema central es el plan de vacunación, un plan que a veces se cumple y a veces no, pero todavía con una bajísima implicación de ese proceso de vacunación. ¿Cuáles son los temas del periodismo en Chile, en la televisión chilena en este momento, Pedro? Bueno, mira, efectivamente Chile inició un proceso de vacunación que ha sido bueno. Al día de hoy hay más o menos 3,5 millones de chilenos y chilenas vacunados ya, con vacunas de distinta procedencia. Eso es cierto. Vivimos una paradoja porque por un lado tenemos una situación sanitaria muy compleja con altos índices de contagio, de mortalidad. Estamos como en los peores momentos de nuevo ahora. De hecho, ahora se han dado hace poco a conocer nuevas cifras y son alarmantes. Pero en paralelo tenemos una situación de vacunación que va andando bien. Entonces es bien contradictorio esa situación paradojal, ¿no es cierto? Y se espera que en unos mes y medio, 2 meses más, el efecto vacuna pudiera ya empezar a notarse en el país. Entonces, frente a esa paradoja, esas contradicciones, los medios de comunicación tienen que tratar de hacer... Consuelo, en el diagnóstico hecho sobre el cubrimiento televisivo del periodismo colombiano, ¿qué errores recurrentes encuentras tú? ¿Qué nos está faltando en este momento? Recuerden que nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co con sugerencias, dudas, inquietudes o preguntas sobre nuestra programación. Veamos la siguiente tribuna aquí en Uno para Todos. Yo diría que falta es como que sean precisos en la información que brindan al usuario para que pues así no haya todas las cosas que presentan ahorita, desconfianza. Yo soy de esas personas que pues digamos yo me aplicaría, pero a la vez me daría miedo que pronto yo misma me contagie, entonces pues que nos den más información sobre ese caso, para uno tener más la confianza y uno poderse aplicar la vacuna. Que sean más precisos, que realmente las vacunas de dónde vienen, que si realmente van a funcionar en cuanto al COVID. Que sean reales, que den cifras reales y que de acuerdo a la vacunación que se está haciendo se pueda saber qué está pasando y en qué momento la gente puede acceder realmente a esto, que pues no hagan perder el tiempo a las personas y cómo están clasificando la forma de vacunación porque no es clara. Muy bien, preguntas específicas sobre las que volveremos. Le preguntamos a Ignacio, entre tanto, sobre la relación entre propaganda política, publicidad política, información y aprovechamiento de la información de vacunación en los países latinoamericanos. Ignacio. La vacuna se convirtió en un pasajero del carro de bomberos, de los eventos públicos, frecuentemente con muy poca publicidad. No solo los receptores de la vacuna lo convirtieron en un aparato propagandístico, sino que es obvio
la propaganda que a través de ella están haciendo gobiernos como los de China y Rusia. Sobre las cifras, sobre la precisión sobre la que hacían énfasis nuestros televidentes. ¿Cómo sustraernos a tantos números y enfocarnos en otras miradas que alimenten la información para los televidentes en estos momentos cruciales, Pedro? Bueno, no es una pregunta fácil porque tampoco es fácil comunicar esto, pero yo insisto en dos cosas. Primero, la comunicación de riesgo que viene de las fuentes oficiales debe ser adecuada para que los medios, los periodistas, los profesionales de la prensa trabajen también bien con esa información. Si la comunicación de riesgo de origen de quien tiene la obligación y el deber de enfrentar esta pandemia, que es el gobierno, el Estado, si esa comunicación de riesgo es mala, ya todo de ahí en adelante puede tambalear. Primera cosa. Segunda cosa, mira, es cierto que a veces hay una cantidad de cifras que uno se marea un poco, pero yo creo que las cifras hay que darlas a conocer. Es decir, la audiencia tampoco es tonta, la audiencia tampoco hay que infantilizarla. Yo creo que la audiencia debe saber los números reales de muertos, las cifras de contagio. Yo creo que hay que educar en las cifras a la audiencia y yo creo que de alguna manera la audiencia se ha estado autoeducando en eso, en saber qué significa cifras de contagio, en saber qué significa una pandemia, saber cuántos muertos llevamos. Yo creo que hay que saber cuántos muertos llevamos, hay que saber cuántos contagios diarios llevamos. Yo creo que esas cifras hay que decirlas todos los días. Es decir, y si hay alguien en la audiencia que le moleste, pues mala suerte. Son buenos ejemplos que nos presentan en México y en Chile. En México, conferencias de prensa, muy bueno. Participación de los periodistas, que es lo que reclaman los comunicadores acá. Línea abierta, que reclaman los ciudadanos. Infortunadamente en nuestro país no tenemos ese tipo de programas donde haya participación ciudadana, donde haya participación de los periodistas, y el programa que se emite aquí diariamente es un programa vertical de información gubernamental sobre el plan de vacunación sin interacción de periodistas y de ciudadanos. Muy buenos ejemplos para seguir en nuestro país. Consuelo, ¿hemos abusado de las estadísticas, de las cifras y de los porcentajes en los medios colombianos? Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través de nuestro correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que nos han llegado recientemente. Hola, quisiera que pudieran alargar a 2 horas el programa Dragon Ball y que volvieran a presentar Función Estelar. Muchas gracias. Nos escribe Cristian David Acevedo. Me gustaría que programaran One Piece o Naruto en la hora de Dragon Ball GT o Los Caballeros del Zodiaco, por favor. Nos escribe Ebert Alejandro Navarro. Por favor, vuelvan a presentar Amor de Familia. Es una súper serie, apta para todo público. A mi niño de 5 años le encanta. Gracias, que Dios los bendiga. Nos escribe Moni Ascanio. Cada día gusta más esta tribuna abierta de sugerencias, de aquello que los televidentes añoran, recuerdan, aspiran, desean o piden al Canal 1. Y estos micrófonos y estas cámaras están abiertas para ello. Buenas. El programa Guerreros Colombia se está volviendo un poco violento y subido de tono. No hay respeto entre compañeros y para el televidente, sobre todo los niños, ya que es un programa en horario familiar. Cordialmente nos escribe Paola Incapié. También nos escribe en el mismo sentido John Fredis Martínez. Y como Paola y John Fredis nos escriben otras personas donde piden por favor modular, morigerar el tono. Si bien es un reality de competencia, hay que bajarle un poco a la emoción. Y es un reality en vivo, hay que bajarle un poco a la emoción en la perspectiva de dar buen ejemplo a las audiencias. Mi inquietud radica en el cambio inesperado del horario de la Reina del Sur. Estos cambios fugaces deben ponerse en conocimiento de la audiencia, ya que seguimos su programación, tenemos el derecho a saber qué pasa con la variación de la parrilla. Nos escribe Javier González Rodríguez, también Juliet Rodríguez. Toda la razón a nuestros televidentes, es necesario avisar, es necesario anunciar a los televidentes cualquier cambio, por pequeño que sea, con la suficiente antelación. Hay audiencias conectadas con esta narrativa y con las demás, y es muy importante que el canal
tome en cuenta esos tiempos y esas expectativas. Vamos a la parte final de nuestro espacio. Si les parece, vamos a solicitar conclusiones y recomendaciones. Beatriz, Pedro, Consuelo y Nacho. Y es recomendaciones para los periodistas, para los programas, para los noticieros, pero también recomendaciones para los televidentes a la hora de consumir la información que está llegando en el continente con sus respectivas variedades. Pedro, comencemos contigo. ¿Cuáles son tus consejos, tus recomendaciones? Bueno, yo le aconsejaría a la audiencia que busque fuentes que le merezcan confianza, que las busque por sí misma. Hoy en día el Internet, la red lo permite. Que diversifique sus fuentes de información, que mire lo que pasa en otros países, que trate de ir a la información dura, precisa, concreta. Que yo, por ejemplo, me informé mucho sobre la Sputnik que hablábamos al principio en Telesur, un canal que me parece muy interesante en cómo ha hecho el tratamiento informativo de las vacunas. Por lo tanto, que acuda a muchas fuentes de información y se haga su propia opinión al respecto. Y en segundo lugar, creo que tiene que exigirle a las autoridades que dé información clara y precisa para la población en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, que es una situación de pandemia. Muy bien, Pedro, muchas gracias. También le preguntamos a Beatriz, recomendaciones, consejos. Mira, no puedo estar más que de acuerdo con lo que plantea Pedro, lo suscribo absolutamente y me sumo a ello. Yo también sí considero que si bien la parte oficial es la que tiene que llevar un poco la batuta, pero con una gran conciencia de lo que significa eso en un momento de pandemia, con información clara, precisa, no contradictoria, y sobre todo que oriente la acción puntual de los ciudadanos. Y de esos ciudadanos yo también me sumo a esta necesaria búsqueda de información de diversas fuentes, que no se vaya con la finta de las fake news o de lo que aparece de manera tan superficial y poco profesional que aparece en las redes. A veces podrán ser muy divertidos los memes, a veces no, que lo tomen como un meme entonces, pero que no sustenten en ello su propia seguridad, su propio cuidado. Bien, Ignacio Gómez, conclusiones, consejos. Yo puedo acceder a la base de datos de Estados Unidos, consultar, aún sin nombre puedo mirar la de Inglaterra, pero en Colombia la base de datos de los vacunados no funciona, no tiene información suficiente y la información que tiene no está actualizada, no contempla ni siquiera a los médicos, porque los médicos en su mayoría están contratados por fuera de los regímenes formales y por lo tanto no están dentro de una misma base que se llama el CISPRO, el Sistema Integral de Protección Social de Colombia. Muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros esta mañana. También agradecemos a Pedro Santander desde la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes fue un placer. Programas como estos son muy necesarios para conectar con la audiencia, que en definitiva es a la que nos debemos, ¿no es cierto? Muchas gracias por eso. Muy bien, muchas gracias a ti por tus luces, por darnos el panorama también en el continente. Agradecemos a Consuelo Cepeda también. Consuelo, muchas gracias. Y a la distancia también agradecemos a Beatriz Solís, desde México, es defensora de audiencias en México, quien también estuvo con nosotros esta mañana, al igual que ustedes, amables televidentes, que se comunicaron con nosotros a través de distintas plataformas. Agradecemos a todos nuestros televidentes y recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.
Aquí escucharemos sus dudas, quejas, inquietudes o temas sobre nuestra programación, porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.